Buen día, instructores. Nosotros somos el grupo número 4 de los días martes y en esta ocasión venimos a defender nuestro proyecto amplificador de audio transistorizado. Los integrantes del grupo somos Guillermo Budé, Luis López, Mía Mejía y Arodi Carranza, su servidora. Bien, comenzando por la introducción y haciendo un pequeño análisis sobre los amplificadores de audio, decimos que los amplificadores de potencia de audio deben entregar desde 100 miliwatts hasta pocos cientos de watts de potencia para reactivar algún dispositivo, como por ejemplo un parlante, como podemos ver en la imagen de la derecha. Vemos un parlante con con un sistema amplificador de potencia que está en la parte izquierda para el hogar, que este se utiliza por Bluetooth. Las consideraciones fundamentales de esto son la potencia AC de salida, la ganancia de potencia de la etapa y la potencia de excitación necesaria de la etapa precedente. La eficiencia de la conversión de potencia de corriente directa a corriente alterna. También la disipación de potencia en el dispositivo activo, la distorsión de salida y requisitos de alimentación en corriente directa. Los amplificadores de audio son amplificadores de potencia, con la particularidad de buscar la mínima distorsión en la reproducción de una señal de entrada con los mayores niveles de potencia posible. La etapa de potencia, amplificador de potencia o etapa de ganancia son los nombres que se han utilizado para denominar a un amplificador de audio. La función del amplificador es aumentar el nivel de una señal, incrementando para ello la amplitud de la señal de entrada mediante corrientes de polarización. En el transistor de salida, el amplificador trabaja internamente con corriente continua. En caso de ser alimentado con la tensión entregada por la red doméstica, se necesita un transformador y rectificador para adaptar el nivel de voltaje y tipo de corriente a los valores necesarios para un buen funcionamiento del equipo. También un amplificador de potencia de audio es un amplificador electrónico que amplifica las señales de audio electrónicas de baja potencia, como la señal de receptor de radio o la pastilla de una guitarra eléctrica, a un nivel lo suficientemente alto como para impulsar altavoces o auriculares. Los amplificadores de potencia de audio se encuentran en todo tipo de sistemas de sonido, incluidos los de refuerzo de sonido, los sistemas de megafonía o de audio para el hogar, y los amplificadores de instrumentos musicales, como los amplificadores de una guitarra. También tenemos la arquitectura de los amplificadores. En la mayoría de los amplificadores de audio actuales se componen tres etapas, aunque estas tres etapas pueden variar según el tipo de amplificador que nosotros vamos a construir. Estas tres etapas son: la número uno, la etapa de entrada. Es la parte del circuito que es encargada de recoger la señal para poder amplificarla posteriormente. Las señales de entrada suelen ser señales de baja intensidad y tensión, por lo que esta etapa debe estar diseñada correctamente, porque es muy fácilmente añadir ruido en esta etapa, bajando la calidad del dispositivo que estamos construyendo. La etapa, la número 2 es la etapa de amplificación de la tensión, que en esta etapa es la encargada de aumentar la tensión de entrada y adecuarla según la tensión deseada a la salida. Y número 3 es la etapa de amplificación de corriente. Esta etapa, también conocida como etapa de potencia, es encargada de aumentar la corriente suministrada a una carga. La cantidad de corriente proporcionada dependerá tanto del tipo de montaje como del valor de la carga. Al amplificar la tensión y la corriente, es inmediato decir que va a aumentar, es de inmediato decir que
va a aumentar. Por lo tanto, la potencia del circuito también va a aumentar, ¿verdad? Bien, eso fue mi aportación sobre la arquitectura de los amplificadores y los amplificadores de audio. Los dejo con mi compañero que va a seguir con la defensa del proyecto. Muchas gracias. Buenas compañeros y instructores. Yo le voy a seguir exponiendo la siguiente parte del proyecto. En esta parte vamos a analizar lo que son los diagramas de Nyquist en Multisim y en KitKat. Aquí podemos ver el diagrama pues, Multisim con la prueba de impedancia. Y más adelante pues tenemos lo que es el diagrama con en KitKat. Ya lo podemos ver que más adelante pues, a ver, bueno, para este proyecto hicieron varios análisis de cómo se comporta el circuito. Pero primeramente necesitamos identificar sus etapas, donde las podemos ver aquí. Donde aquí tenemos la etapa de control del volumen con un potenciómetro de un kiloohmio que nos va a permitir regular la potencia de entrada de nuestra función de generación. Pero igual, aunque lo pongamos en el cero, vamos a tener un poco de la función, ya que no es un aparato perfecto. Después tenemos el amplificador de clase A, que está en esta parte, en principio. Eh, Después tenemos el amplificador donde está la función A y B, que se analizó todos estos tipos de amplificador, pues se analizó una parte teórica. Y tenemos la parte del altavoz, la cual en el multisim, pues la representamos como una resistencia de 8 ohmios, pero en el diagrama de KitKat, aquí sí tenemos un altavoz. Bueno, primero analizamos sus impedancias de entradas y de salidas, donde podemos aquí ver la entrada y aquí podemos ver su impedancia de salida. Con respecto de la frecuencia, podemos ver cómo al principio tiene una variación, eh, en esa variación la hicimos desde 20 kHz hasta 20 Hz hasta 20 kHz, donde podemos ver que a la entrada tiene un comportamiento distinto que a la salida. Esta onda, donde vemos que a la salida tiene un comportamiento más lineal, después de una creciente, pero en la entrada podemos ver que en el principio oscila bastante y va aumentando exponencialmente su entrada. Aquí tenemos las mediciones que se hicieron, las siguientes mediciones, donde hicimos el diagrama de Bode y donde fuimos haciendo pruebas con el osciloscopio a distintos porcentajes de nuestro potenciómetro, donde vamos a ver esa gráfica a continuación, donde podemos ver la gráfica a 0% y una gráfica a 25%, donde podemos ver que la onda azul representa nuestra entrada y la onda roja nuestra salida. Vemos que en la de 0 ohmios pues no hay muchas corrientes, muchos armónicos, pues tenemos en cero, entonces se miran unas ondas casi perfectas. Pero vemos que ya al 25% tenemos bastantes armónicos con unos picos, pero vemos que mientras más vamos aumentando nuestra función, vamos teniendo más armónicos en 50%, en 75% y en 100% pues, considerable. Entonces podemos ver que mientras más potencia entra en nuestro circuito, pues va cambiando su calidad de audio por los armónicos. Esto se podría solucionar modificando un poco nuestro circuito para ir quitando armónicos, con pruebas, con análisis. De esa manera, y bueno, también en el diagrama de Bode podemos analizar cómo se comporta la onda a 20 Hz y a 20 kHz. En el diagrama de Bode podemos analizar su comportamiento en la frecuencia. Y
Y vemos cómo esto tiene un crecimiento exponencial, tiene una cresta donde nos estabiliza nuestra respuesta en frecuencia y vemos que va cayendo lentamente, pero ya no con como cuando creció, pues, sino que va teniendo un comportamiento más suave. Este comportamiento. Ok, después hicimos un análisis espectral, esto para poder conocer su frecuencia fundamental y su frecuencia fundamental. Podemos ver cómo en la entrada pues tenemos unos picos más pequeños y un solo se nos dispara, pequeños se nos dispara. Podemos ver cómo es su comportamiento un poco menos, vamos a decir, un poco más caótico, pero a su salida vemos un comportamiento más similar, donde podemos ver que hay pocas variaciones, el cual tiene un pico, una bajada, pico, bajada, a diferencia de nuestra entrada, donde tenemos picos mucho más altos y bajadas pues más pronunciadas. Después podemos analizar lo que es la distorsión en los armónicos, en la cual vemos que teniendo nuestro potenciómetro 100%, tenemos un 232% de armónicos, lo cual es bastante, pero vemos como con un 20% tenemos solo un 185,159% de armónicos. Entonces podemos ver que pues, este circuito, eh, la verdad tiene muchos armónicos a la hora, como tiene muchos armónicos, lo cual no nos permite aumentar mucho su potencia. Entonces, pues no tendríamos un buen audio, la verdad, con este tipo de conexión. Bueno, entonces ahora vamos a ver los componentes requeridos y estos componentes pues los analizamos trabajando en el KitKat. En el KitKat. Para nuestro análisis vamos a necesitar pues nuestra placa, vamos a necesitar capacitores, de ohmios, vamos a necesitar transistores, vamos a necesitar entrada para audio, entrada para nuestra frecuencia, resistencias, diodos. Vamos a analizar nuestro modelo primero, nuestro modelo, donde podemos ver aquí nuestro circuito simulado en KitKat. Pues vemos que nuestra representación aquí es distinta, que lo que tenemos es muy distinto. Esto sirve para mandar a hacer la placa. No podemos realizar pruebas, sino que simplemente es pues realizar ya el circuito, por decirlo así, en real, hasta cierto punto, ya que aquí pues ya tienen que estar todas las pruebas realizadas, entender el comportamiento de nuestro circuito, porque aquí ya es el momento de instalación, preinstalación, se podría decir, donde aquí tenemos la parte de nuestro circuito, donde podemos ver la entrada, que la entrada la podemos con conectores. Aquí tenemos nuestra entrada de audio, que en el modelo 3D lo tenemos aquí, nuestro amplificador como salida, lo tenemos aquí, lo podemos ver en 3D de esta manera, ¿está? Speaker. Podemos ver que tenemos una entrada de voltaje y diferentes capacitores, donde tenemos tres NPN y uno PNP. Tenemos nuestra flat power, porque de esta manera funciona este programa. Bueno, ya teniendo todos estos análisis, procedemos a realizar las conexiones ya en la placa, ya para simularlo en 3D, donde aquí podemos ver los caminos que lleva, donde intentamos de la manera de hacer los caminos más cortos, sin que esto se distorsionara tanto, que sea, para que sean medianamente visibles nuestras líneas, todo esto es un proyecto, entonces, pues intenta que podamos poder, poder seguir esta línea sin que se pierdan. Podemos ver aquí nuestro speaker en el centro, nuestra entrada de audio, ya, nuestra entrada de voltaje,
y cada una de las resistencias que usamos las THT. Bueno, aquí ya está el proyecto listo para imprimir, donde vemos con sus componentes, ya que sin los componentes solo el diagrama, donde irían los hoyos, donde irían las líneas. Aquí fue en el programa que nos presentaron, aquí mostramos pues la cotización. En la captura no se mira, pero salían aproximadamente $10. Compañeros, eh, me había hecho falta poner el diagrama en 3D en la presentación, pero aquí podemos ver pues el diagrama, donde podemos ver las resistencias que se tecnología de HP, los capacitores, los transistores, lo cual este podemos ver distintos que otro tipo de transistor. Aquí podemos ver pues el logo de la universidad, los diodos, y no sé si se mirará, pero es por la calidad de la grabación, pues aquí están los caminos, los hoyos de los que se graficaron. Aquí podemos ver la cotización, pues estarían $10, la cotización de la plata. Bueno, pero así es. Y bueno, compañeros, eso es todo. Les agradezco mucho por su atención.